7 de la noche, 39 minutos. Lo que ustedes ven en pantalla es el conteo oficial. Volvimos con el conteo de las elecciones presidenciales. Esto en medio de la situación. Venimos hablando de lo que pasó en el Cauca, en el suroccidente de Colombia. Ese será uno de los grandes temas que van a tener que afrontar en el próximo gobierno. El próximo presidente o presidenta de Colombia lo va a tener que afrontar cuando estamos a 34 días, 12 horas, 20 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 31 de mayo, para que los colombianos acudan a primera vuelta de las elecciones presidenciales. María Alejandra, saludamos aquí, le vamos a poner la lupa a estos resultados, a Martín Orozco, el gerente de la firma Invamer, que realiza esta encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio. Juan Roberto, ¿cómo le va? María Alejandra, buenas noches. Muy bien, rapidito arranquemos, antes de los resultados, como siempre, el número de muestra y la fecha de recolección. Sí, realizamos 3.800 encuestas en total país, incluyendo territorio urbano y rural, es decir, municipios capitales y no capitales y veredas, como decía, entre el 15 de abril y el 24 de abril, es decir, estos resultados, Juan Roberto, están hasta el viernes, recolección hasta el viernes. ¿Hasta este viernes pasado? Hasta este viernes pasado, muy recientes. El margen de error es más o menos del 2% según cada pregunta, que está publicado en el informe completo, el margen de error exacto de cada pregunta, y fueron encuestas personales en el hogar de los encuestados, con el tarjetón real que van a tener ya los votantes el día de las elecciones. Vamos a tener la ficha técnica, María Alejandra, para que la puedan ver los televidentes en todas nuestras plataformas, las de Noticias Caracol y Blue Radio. Arranquemos, Martín, con un tema importante para decantar a los consultados, y es quiénes dicen que van a votar en las próximas elecciones. Cuando uno le pregunta a las personas cuál es la probabilidad de que usted vote en las próximas elecciones, el 56.5% dice que definitivamente sí votará, el 20% dice probablemente sí votará, y el resto se reparten entre no sabe aún, probablemente no votará y definitivamente no votará. Según nuestra experiencia, Juan Roberto... Le iba a preguntar eso, ¿hace 4 años cómo marcaba esto? Hace 4 años la votación real fue del 55%, es decir, que a medida... El porcentaje de participación fue del 55% en la primera vuelta y 58% en la segunda vuelta. Así es decir, que a medida que avancen estas últimas semanas, antes de la primera vuelta, el porcentaje de participación muy probablemente se parecerá a los que digan que definitivamente sí van a votar. O sea, entre el 56% y el 20% de los que definitivamente van a votar y los que probablemente van a votar, se sumaría 70, ¿cierto? Pero también hay una realidad, es lo que nos dice Martín, y es que ese 20% de los que probablemente van a votar muchas veces se reduce, y una parte va a los que votan, es decir, se deciden por participar, pero muchos se deciden por no hacerlo. Así es, tal cual, y ha ocurrido históricamente, y en todas las ocasiones el porcentaje se ha parecido mucho más al definitivamente, pero según el definitivamente sí votará de la última encuesta que se publique. Muy bien. Y eso es muy importante porque, Juan Roberto, no es exactamente, ya más adelante lo desarrollará, la definición de indecisos, ¿verdad? Sí. Es diferente. Bueno, Bueno, vamos entonces. sin tanto preámbulo, vamos ya con los resultados. Intención de voto, señores. Sí, entonces en primer lugar está Iván Cepeda con 44.3%, luego está Abelardo de las Priella con 21.5%, Paloma Valencia 19.8%, Claudia López el 3.6%, Sergio Fajardo el 2.5%, Santiago Botero 1.4%, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y Miguel Uribe Londoño, todos con el 0.4%, Sondra McCollins con el 0.2%, Roy Barreras el 0.1%, y Gustavo Matamoros el 0.0%. Muy bien, concentrémonos en los 5 primeros en la siguiente gráfica para de una vez ver el comparativo con la anterior medición que ocurrió en el mes de febrero, Martín. De acuerdo, entonces Iván Cepeda, como ya dijimos, hoy tiene el 44.7% y en febrero estaba en el 43%. Abelardo de las Priella está hoy en 22.9%, estaba en 22.5%. 21.5. 21.5. Sí, Paloma Valencia 18, 9, está 21.5. Sí, Paloma Valencia está en 19.8, estaba en 10%, Claudia López está en 3.6 y estaba en 11.7, y Sergio Fajardo está en 2.5 y estaba en 6.6. Muy bien, arranquemos con los punteros. Iván Cepeda. Políticamente, ¿por qué Iván Cepeda se mantiene, se sostiene y sube frente a la medición anterior, María Alejandra? Pues Iván Cepeda crece, en este caso, 7 puntos. Hay que pensar qué ha pasado entre febrero y abril.
se dieron las consultas, eso es algo que va a afectar directamente, ya hablaremos de la campaña de Paloma Valencia. Las de marzo. Sí. Iván Cepeda venía de la consulta de octubre y en este caso lo que podría pasar es que esa campaña de Iván Cepeda empieza a recibir después de marzo, después de las elecciones del Congreso, el soporte de los resultados del pacto histórico también en ese ejercicio de conformación del Senado y también de la llegada de otros grupos políticos. Y la llegada de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial. Bueno, hay una pregunta por algunos sectores. Hay una pregunta que verán nuestros televidentes en las plataformas sobre qué tanto afecta la elección del vicepresidente. Su fórmula. Y allí en la fórmula, digamos, hay unas cosas que indican, unas cifras que indican que no necesariamente cambia la percepción, pero yo diría que en este caso la campaña de Cepeda realmente arranca después de ese Congreso, después del pacto histórico en una votación nacional y a partir también de esa llegada de otros grupos políticos, del ejercicio, digamos, de mirar si ese pacto histórico va a crecer más allá de la izquierda y del voto duro que se llama, tendría el respaldo, digamos, a ese petrismo y a esa continuidad de Iván Cepeda. Rápidamente, antes de ir a un gráfico muy interesante que es el comparativo desde noviembre, para cerrar el capítulo del que encabeza la encuesta, que es Iván Cepeda, y es que parece que ningún escándalo del actual gobierno, ni las marchas que hubo, los bloqueos por el tema del avalúo del predial, ni tampoco las denuncias de Angie Rodríguez que fueron espantosas la semana pasada. Nada de eso parece afectar al candidato que dice continuar con el proyecto del actual gobierno. Hay algo muy interesante del fenómeno y algunos estudios se han concentrado en estudiar justamente el votante que respalda al gobierno de Gustavo Petro y que respaldaría la candidatura de Iván Cepeda. Y tiene que ver, por un lado, por la manera en la que asumen estos escándalos, Juan Roberto. En esos estudios hay, por ejemplo, una muestra muy clara y es que sienten que no afectan directamente a Gustavo Petro, sino que son funcionarios de su gobierno y la gente del petrismo, específicamente del petrismo, de ese universo claro del petrismo, dicen que hasta que Gustavo Petro no esté involucrado directamente no lo castigan. Y la otra, que uno podría acercarse a esto, es la manera en la que se informan. Se informan de manera, digamos, interna, solo con sus medios y solo con las cuentas cercanas al presidente. Juan Roberto, sin embargo, sobre esa pregunta que usted hizo a María Alejandra, no se pueden dar cifras exactas por el tema de los márgenes de error, pero si uno compara los primeros días del trabajo de campo con los siguientes, es decir, con la segunda mitad arrancamos del el 15 y terminamos el 24. Uno sí ve una disminución en general en las cifras, tanto del gobierno como de Iván Cepeda. Repítame ese ejercicio. Si uno toma las 3.800 encuestas, y digamos toma la primera mitad y la segunda mitad y las compara, así estén publicadas hoy completa como lo exige la ley, uno sí ve una disminución en general de la aprobación del gobierno y de la intención de voto a favor de Iván Cepeda. Sí, otra cosa puede ser este debate que se ha hecho alrededor del silencio de Iván Cepeda en escenarios públicos, en entrevistas, en, digamos, un poco alrededor de si va o no va a los debates. Uno podría decir si se está, digamos, creando ahí una duda sobre el acompañamiento a ese voto. Ahora, la verdad es que el petrismo y la gente que está siguiendo a Iván Cepeda es muy decidida ya por esta opción política. Sí, pero ¿no? sube, ¿no? Hay que tenerlo. Sí, hay que les propongo, con respecto a febrero aumenta. Le sube. Mire, 7:47 minutos. El siguiente gráfico nos puede ayudar a entender no solamente lo que pasa con Iván Cepeda, el de la curva, vemos comparando las mediciones de los candidatos, de estos 5 primeros candidatos. Y bien vale la pena verlo, ustedes ya mencionaban, la línea morada es Iván Cepeda. Y ahí vemos desde noviembre a hoy su constante ascenso en esa encuesta. Aumenta de 32 a 44, que son 12 puntos, Juan Roberto. Muy bien, Abelardo de la Espriella, desde noviembre hasta abril. 18 a 21,5 hoy. Eso significa más o menos 3,5 puntos. Y entre la última que fue en febrero y la que estamos presentando de abril, sube 2,5 puntos. 2,6. Sí. Muy bien. El tercero, que es Paloma Valencia, que aquí veo, ustedes me corregirán, estoy hablando de números, es la que más sube en esta medición. En noviembre estaba en el 1%, en febrero en el 10%,
y en abril en el 19,8. Quiere decir que subió 9 puntos entre noviembre y febrero y casi 10 entre febrero y abril. María Alejandra, y si uno ve los números entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, bueno, antes de eso, ¿es un empate técnico? Sí, según el margen de error de esa pregunta es un empate técnico porque el margen de error de esa pregunta es 2,17. En términos políticos, ¿cómo se traduce eso? Paloma no era candidata en noviembre del 2025, se disputaba esa candidatura del Centro Democrático con María Fernanda Cabal y con Miguel Uribe, y habían quedado en el camino, bueno, Miguel Uribe finalmente salió, Miguel Uribe de Londoño, me quiero decir, y también Paola Holguín, quedaron en el camino y quedó Paloma como candidata oficial del Centro Democrático. Estoy hablando de una candidatura partidista. En febrero, antes de la consulta de marzo, ya se veía ella como candidata, entonces empieza a subir, y luego de la consulta de marzo digamos que el triunfo y los votos, que tiene más de 6 millones de votos de esa consulta, es decir, en la que ella participó. Recibe los votos de quienes participaron en esa consulta. Y es el impacto de ese triunfo en la consulta que le lleva al 19,8% hoy en abril, cuando la campaña ya pasó. Es decir, hemos tenido más de un mes, casi mes y medio, desde que se dio la votación de marzo, y ahí se puede ver la consolidación de esa campaña, que hoy, hay que decir, está en una situación de confrontación directa con la campaña de Abelardo de la Espriella. Una pelea espantosa y ese punto, fin de semana. Claro, y ese empate técnico del que ustedes hablan, que los dan los números, está justamente disputándose en esta discusión política, que además se está haciendo en unos términos bastante agresivos, por decirlo de alguna manera, en términos del lenguaje, de señalamientos, y ahí el Centro Democrático y la derecha en general se está disputando una unión, porque frente a Iván Cepeda, si siguen en esta discusión, van a llegar divididos. Muy divididos. Mire, volvamos a la curva. Sí. A la curva, Martín y María Alejandra. Bueno, y tenemos que hablar de Claudia López y de Sergio Fajardo. A eso iba yo, pero antes de eso una cosa. Igual Abelardo de la Espriella sube 2,5 puntos frente a la última comparativa. No baja. Digamos, no sube tanto como Paloma, pero sube. El mensaje es que los tres primeros candidatos en intención de voto, los tres suben. ¿Por qué suben los tres? Porque las candidaturas de Claudia López, Sergio Fajardo y los demás de la lista de los 13 vienen en general cayendo. La caída estrepitosa de Claudia López, que en la anterior medición marcaba, y eso fue después de las consultas, antes de las consultas, subía a 10%, cayó a 3,6%. Sergio Fajardo, ustedes lo ven, allí también se baja. Estaba en un 6,6% y aparece en 2,5%. Esa caída en realidad, de los que llaman de centro. Ese 10 es de Paloma, en la línea naranja en febrero de Claudia López era el 11,7 y hoy cae al 3,6. La caída estrepitosa en esta encuesta de Sergio Fajardo y de Claudia López, ¿qué señal da? Que los ciudadanos han visto que la campaña tomó este recorrido, este punto definitivo, digamos, entre estos tres punteros. Se ha diluido el centro. Algunos han tomado decisiones que podrían apuntar, por ejemplo, a la presencia de Oviedo, de Juan Daniel Oviedo, y ese centro que llegó a la campaña. Al centro. Alguien se chupó el centro y los datos indican que la que está recibiendo mayoritariamente los votos del centro son Paloma Valencia, y usted me corrige, Martín, algo también podría estar llegando a Iván Cepeda. Sí, de hecho también algo llega a Abelardo, pero llega un poco más a Iván Cepeda y a Paloma Valencia. Exacto, esas dos candidaturas están recibiendo lo que podría haber quedado de ese votante que no quiere los extremos, pero que está tomando ya decisiones. Muy bien, 7:52 minutos. Solo una cosa muy pequeña, rápida, sobre el escenario de primera vuelta. Sí. Es en regiones, no podemos dar el dato, porque la ley no lo permite, la nueva ley, pero en regiones, por edades y partidos, ¿cómo les va a los candidatos? ¿Cómo se reparte la torta? Sí, Iván Cepeda tiene mucha fortaleza en el Caribe y en el Pacífico, que es donde tiene también la fortaleza el gobierno actual. Gana en otras regiones, pero con menos distancia. Pero gana en todas las regiones. Gana en general en todas las regiones. Paloma lo empata en Antioquia y el eje cafetero, pero en general ganan todas. Pero la fortaleza, Juan Roberto, que tiene Iván Cepeda para poder tener más ventaja está sobre todo en Caribe, en Pacífico y en las edades de 18 a 34 años. Muy bien, 7:53 minutos. Ahora sí pasemos, María Alejandra, Martín y televidentes, a los escenarios de segunda vuelta. Las preguntas que hacemos, Martín,
sobre esta, la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Entonces, con los dos primeros candidatos de la primera vuelta, según estas cifras, Iván Cepeda tendría el 54.6%, venía del 59% en este mismo escenario contra Abelardo de la Espriella, y Abelardo de la Espriella hoy tendría 42,6% y venía en febrero de 37,4%. Es decir, que frente a una medición y otra en ese eventual escenario de segunda vuelta, Iván Cepeda baja los 5 puntos que sube Abelardo de la Espriella. Así es, porque el voto en blanco casi que se mantiene. Muy bien, veamos el siguiente escenario. En el escenario de Iván Cepeda contra Paloma Valencia, que es, digamos, la que está ahí en tercer lugar, pegada. Iván Cepeda tendría el 51.2% hoy en día, 46,6% de Paloma Valencia, y en febrero Iván Cepeda estaba en el 65%, Paloma Valencia en el 30,7%, quiere decir que Iván Cepeda cae 14 puntos y Paloma Valencia sube casi 16. En nuestro wall de Noticias Caracol, aquí en el estudio, María Alejandra y Martín, vemos el comparativo de estos dos escenarios para indicar que, según estos números, en una eventual segunda vuelta le iría mejor a Paloma Valencia contra Iván Cepeda que a Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. Y es que la disputa de ese segundo lugar, es decir, de la segunda vuelta, de quién pasa a segunda vuelta de los candidatos de la derecha, es donde está, digamos, ese voto a voto de estas últimas semanas, de lo que queda, de esos 34 días que usted decía, quedan justamente para el 31 de mayo. Y esa es la tarea en la que seguramente van a estar trabajando las campañas, porque también, aparte de eso, para poder entender cómo se está comportando el votante, podríamos ver, pero no lo podemos decir justamente por la ley, pero que cambia de personas que se califican de la derecha, personas que se sienten del centro y personas que se sienten de la izquierda. En ese escenario está la disputa de estos 34 días justamente, de quién convence a quién para hacer la diferencia en una segunda vuelta frente a Iván Cepeda, que por supuesto ya está en la segunda vuelta, como lo hemos visto desde encuestas pasadas. Sí, en términos numéricos, Martín, ¿qué podría hacer variar en uno y otro escenario? Y se lo pregunto por una razón muy sencilla, porque alguien dirá, es que leyendo esta encuesta pareciera que quieren inflar a Paloma Valencia frente al otro candidato de la derecha. El tema es que los números son los números. Sí, pues es que, Juan Roberto, van a decir de todo de acuerdo a la preferencia de cada quien. No. Pero lo que uno podría decir es que claramente en un escenario con Paloma Valencia, Paloma recoge un poco más del centro que Abelardo, y por eso es básicamente la diferencia, porque en términos regionales, Iván Cepeda en ambos escenarios, tanto con Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, sigue liderando muy fuerte en el Caribe y el Pacífico, y las otras regiones, digamos, estarían más disputadas, cualquiera sea los dos escenarios. ¿Cuál va a ser la región que va a definir la elección, según esto? Muy complejo, porque difícil. Es que son regiones, pues Centro Oriente, una región obviamente la más grande, luego está Caribe, el eje cafetero y el Pacífico más o menos. Claro, ahí está Bogotá, que es una de las grandes preguntas en todas las elecciones, porque pues obviamente la capital de la República tiene un porcentaje muy alto en la participación. Sí. Pero déjeme también meter aquí otra pregunta y otro tema, perdón por la expresión coloquial. La primera vuelta, que es el objetivo de Iván Cepeda, ¿usted ve números posibles para que se dé ese escenario? Pues está en el 44, falta un poco más de un mes para la primera vuelta, pues dependerá de los hechos que tenga el país, las campañas, los debates que se den en las próximas semanas. Digamos que siempre hemos aclarado que una encuesta no pronostica, esa es la foto de hoy, pero dependerá de muchas cosas. Sí, y súmele otra cosa, ya más adelante lo vamos a ver. Esta medición no alcanzó a cubrir el atentado terrorista de este fin de semana en el Cauca. No, porque estuvo hasta el 24 de abril. Claro. Entonces, en realidad la gran parte del trabajo de campo ya se había realizado y el viernes quedaron algunas pocas encuestas. Y esta pregunta que usted hace es justamente la que da de alguna manera ese poder a esos grupos criminales que creen que van a afectar la campaña electoral de un lado para el otro. Iván Cepeda dice le conviene es a la derecha, y por supuesto en la derecha dicen que esto es culpa de la izquierda. Pero más allá, cuando usted suma los dos, porque es una realidad, los dos candidatos de la derecha, en los escenarios está casi empatado. Sí. O sea, en algunos son empate técnico. Con las dos candidaturas para la segunda vuelta. Y mire, la siguiente pregunta sí que es interesante porque muestra la polarización en la que está el país, Martín. Sí, y es cuando preguntamos por la posibilidad de que si se diera o por qué candidato votaría
si votaría o no por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro. O en oposición al gobierno. Entonces, a favor del gobierno de Gustavo Petro está el 48.7% en esta medición de abril, en oposición al gobierno de Gustavo Petro el 47.8%. En febrero era 52% a favor de un candidato del gobierno y 43% a favor de un candidato de la oposición. Es decir, creció el porcentaje de personas que consideran o que votarían por un candidato que esté en oposición al gobierno Petro y casi que están iguales, 49-48. Está mitad y mitad. Totalmente partido, atendiendo y reafirmando su tesis, María Alejandra. Quisiera terminar, tenemos la aprobación del presidente de la República, porque quiero terminar con la curva de los candidatos y el comportamiento para hacer un análisis final del escenario al que estamos enfrentados en la elección presidencial. Pero esto también es interesante, Martín, que es la aprobación de la gestión del presidente de la República. Hoy lo aprueba el 47.3% y lo desaprueba el 48.9%, y en febrero su aprobación estaba en el 49% y su desaprobación en el 46%, quiere decir que baja casi 2 puntos en su aprobación. Aquí la relación con el tema de la intención de voto por el candidato que dice ser el continuismo, ¿cómo se puede ver? Es muy correlacionado, porque cuando uno mira las regiones donde Gustavo Petro es más fuerte, es justo Caribe, Pacífico, las edades son de 18 a 34. Y déjeme, Juan Roberto, una aclaración rapidita, que también es un tema que frecuentemente lo mencionan en redes, y es que dicen que los indecisos los sacamos de la base. ¿Cómo medimos los indecisos en esta encuesta? Por la relación que hacemos de la participación. Porque hay que decir que para estas elecciones, en comparación a la cifra que acabamos de decir de 2022, no solamente subió el censo, sino que cada elección en realidad puede ser diferente. De acuerdo. Y podrían romper ese techo de la abstención. Sí. Mire lo que pasa con los denominados indecisos. Lo que pasa es que en la primera pregunta la gente nos dice si va a salir a votar o no. Y una vez nos dice que sí va a salir a votar, le ponemos el tarjetón. La persona, cuando mira el tarjetón, sacamos de la base a aquellos que dicen, no, vea, yo por ninguna de esas personas votaría o yo finalmente no saldría a votar. Entonces, en realidad no es un encuestado que esté diciendo que no sabe por quién va a votar. Es un encuestado que, ante poner el tarjetón, está diciendo, yo no votaría por ninguno de ellos o más bien no saldría a votar. No llega eso al voto en blanco. No llega eso al voto en blanco. Que claro, uno podría decir entonces la consecuencia es que se van al voto en blanco. No necesariamente. No se van para allá. Yo quiero terminar, antes de ir con la ficha técnica, 8 de la noche, 1 minuto, de nuevo con la foto de los 5 primeros, que pues son los que, digamos, incluyendo a Claudia López y a Sergio Fajardo, pero obviamente los 3 primeros son los que marcan la pauta en la intención de voto, Martín, para que numéricamente los veamos, esto en un escenario de primera vuelta. Sí, señor. Para que de manera final los demos para una conclusión en este primer análisis de esta fotografía de abril. Claro que sí. Entonces, como dijimos, Iván Cepeda está en el 44%, Abelardo de la Espriella en el 21,5%, Paloma Valencia en el 19,8%, Claudia López en el 3,6% y Sergio Fajardo en el 2,5%. Los 3 primeros suben, Iván Cepeda desde el 37%, Abelardo desde el 19%, Paloma desde el 10% y tanto Claudia López como Sergio Fajardo caen considerablemente. Y María Alejandra, ahí la pelea grande que usted la mencionaba es entre los dos que están después persiguiendo a Iván Cepeda en esta intención de voto. La pelea está voto a voto y si lo ves un empate técnico entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Dos enfoques, 2 campañas distintas, pero que apuntan a un mismo grupo de ciudadanos que se identifican con el antipetrismo y que de alguna manera están caracterizando la derecha. Una derecha más directa en sus mensajes, más, incluso más, ¿cómo podríamos decirlo?, más radical en función de sus propuestas, y una derecha, la del Centro Democrático, que está impulsando el expresidente Álvaro Uribe, que se está jugando aquí el todo por el todo, porque hay que decir, este fin de semana se publica en esa disputa que tienen, que Abelardo de la Espriella pidió el aval del Centro Democrático. Y pidió que Álvaro Uribe fuera su fórmula vicepresidencial en algún momento dado. Que estaba tratando de ganarse, digamos, esa bendición, por llamarlo así, del expresidente Álvaro Uribe, y que una vez el Centro Democrático decide su candidatura formal como partido, él se declara outsider, un outsider que hoy está disputándose justamente ese escenario institucional partidista que es el del Centro Democrático. Muy bien, la foto que muestra a 2 candidatos que persiguen a un puntero
que se mantiene sólido, Sí, Martín, con los números como es Iván Cepeda. Y que es, como en todos los gobiernos y en todas las elecciones, alguien decía, no, pues un plebiscito o un referendo alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Todas las elecciones lo son, frente al gobierno que termina. Hoy lo que uno puede saber es que Colombia está haciendo una mirada diferente a la que la otra Colombia hace del fenómeno Gustavo Petro en términos políticos y de realidades políticas de este país. Martín, la ficha técnica que ya van a ver completa en las plataformas de Noticias Caracol y Blue Radio. 3.800 encuestas personales en el hogar de los encuestados. En total fuimos a 149 municipios, 24 capitales, 125 no capitales. Margen de error general de diseño el 1.89%. El margen de error de cada pregunta está en el informe que ustedes ya, supongo, lo van a poner en la página. Sí, Blue Radio El nivel también de confianza del 95% y la fecha del trabajo de campo del 15 al 24 de abril. La encuesta tiene una cantidad de resultados muy interesantes. El principal problema que dicen los colombianos que hay que resolver es la seguridad. La salud se trepó también y el tema del bolsillo, el empleo y la economía. Mañana, María Alejandra, gracias. Seguiremos analizando estos fenómenos, estos datos, tanto de primera como segunda vuelta. 34 días quedan para las elecciones de la primera vuelta el próximo 31 de mayo. ¿Tendremos o no tendremos una nueva encuesta? Sí, tendremos encuesta. Tendremos una nueva encuesta. Antecitos de la primera vuelta. Muy cerca de la primera vuelta y, por supuesto, Noticias Caracol, Colombia Decide, Caracol Televisión tiene diferentes espacios de debate para los candidatos. Serán las campañas las que decidan al final si se enfrentan o no a controvertir sus ideas, a exponer sus argumentos frente a los ciudadanos que finalmente los acompañan o no. Vamos a ver si con estos números, ¿qué pasa con los debates?